Entonces, aquí en este conversatorio, eh, el conversatorio, si bien tiene como título Investigaciones empíricas y filosofía, pues evidentemente veremos cuáles son, a través de la conversación, sus límites, sus alcances, etcétera. Detrás de este título, pues desde luego tenemos muchas problemáticas, entre otras, qué significa experiencia también. Experiencia que para algunos filósofos pues es la totalidad, no hay nada más allá de la experiencia. Como nos enseña muy bien Dewey, lo que hay que distinguir son diversos niveles y calidades e intensidades de las experiencias en diversos grados. Pero también es importante ver que la problemática de la experiencia, que está un poco detrás de las investigaciones empíricas, pues muy recientemente es asunto de gran debate. Para Agamben hay una gran destrucción de la experiencia por parte del sentido común, de la banalización de la vida diaria. Hacemos muchas cosas, pero pocas experiencias vivimos o realizamos. Y por qué no también hay un desperdicio de la experiencia, nos dice Boaventura de Sousa Santos, originada por las ausencias, ¿verdad?, que los saberes hegemónicos han ocasionado, especialmente en países en donde otras formas de pensamiento, acción y reflexión eh, no cuentan dentro de las formas dominantes y centralizadas, en fin. Pero bueno, ya veremos a qué nos lleva también esta reflexión sobre investigaciones empíricas y filosofía, que tiene una motivación muy inmediata. En primer lugar, pues hicimos un seminario en torno a esto el semestre pasado con algunos de los estudiantes que están acá, pero también ese seminario nos remitió a un problema práctico concreto de nuestra facultad, en donde el quehacer de los filósofos en las áreas de investigación ha mostrado distintas tensiones y problemáticas, incomprensiones, desacuerdos, y queríamos traer también eso al caso para tenerlo en cuenta en nuestra conversación. Hemos dicho como motivación para esta reflexión que no siempre ha habido reconocimiento explícito de la condición empírica de la filosofía. Abundan los prejuicios recíprocos tanto de los filósofos como de los científicos mismos. Desde luego hay opciones epistemológicas, ontológicas, excluyentes, como también abundan nociones muy vagas sobre el papel de las experiencias fundamentales del conocer humano en la realidad. Y quizás estas barreras impiden la cooperación y el diálogo entre las ciencias, entre ellas mismas, pero también de ellas con la reflexión filosófica sobre los discursos, los conceptos, las prácticas, los métodos, los resultados, los productos del quehacer filosófico y también los del quehacer científico. Por más de que la palabra sea rápida de pronunciar, la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, sin embargo, de hecho, lo que a duras penas se logra es un conjunto de visiones superpuestas o quizás nos relegamos a la estéril buena voluntad o muchas veces desde cada castillo disciplinario pues creamos bloqueos y exclusiones para otro tipo de discursos, de métodos, de categorías, de procedimientos. Sin duda, estas tensiones entre investigaciones empíricas y filosofía hacen revivir los continuos dualismos de los que no nos hemos sabido desprender entre la esencia y la apariencia, lo abstracto y lo concreto, lo empírico, lo trascendental, lo real y lo mental, lo universal y lo singular, lo local y lo global, lo cuantitativo y lo cualitativo, la mismidad, la alteridad, en fin, totalidad, diferencia, reaparecen siempre en estos debates, incluso todavía denominados como positivismo y antipositivismo, hoy día más nombrados en términos de conocimiento naturalizado y conocimiento trascendental,
no muy frecuente, pero se sigue escuchando representacionalismo y antirrepresentacionalismo, naturaleza versus normatividad moral, fisicalismo, pragmatismo, fundacionalismo, antifundacionalismo, y pues más recientemente los problemas se ubican en el ámbito de las ciencias cognitivas, las neurociencias y los debates sobre realismos y antirrealismos actuales, que hay una discusión pues muy viva en Europa y también en América. Entonces nos convoca fundamentalmente una problemática que es muy amplia, que tiene muchas caras, muchos enunciados, y es de qué manera podemos generar una interrelación que sea fértil entre reflexiones filosóficas y prácticas científicas, cómo generar una transformación del papel de la experiencia en el conocimiento humano y en la vida humana, porque tampoco podemos de alguna manera destruir la experiencia capitalizándola exclusivamente para las tareas cognitivas y despreciando otro tipo de realizaciones y de formas de vida y de vivencia de nuestra experiencia. La dejamos muchas veces en el vacío, esa palabra experiencia, por el tipo de uso y regulación exclusivamente científica que se la tiene hoy obligada un poco a obedecer. En fin, la idea es ver de qué manera podemos reconstruir, abrir otros espacios de colaboración, de estudio, de interpenetración, de ver de qué manera la filosofía también está empapada de esa condición empírica a través de las cuales ciencias sociales y humanas, ciencias empírico-analíticas, estudios sociales, culturales, políticos, ambientales, están de alguna manera más directamente involucrados. Pero nosotros, en cuanto a filósofos, pues tampoco podemos marcar una separación tajante y radical frente a estas otras mediaciones de la experiencia. En fin, la idea es empezar con este conversatorio a dilucidar caminos. Esperamos que, pues bueno, para este año sea un inicio, pese a que estemos ya concluyendo el semestre académico, pero que podamos retomarlo ya con problemáticas más finamente planteadas, con debates más concretamente delimitados en una segunda o tercera oportunidad para que le demos a esta conversación. Entonces, luego de esta breve introducción y motivación, eh, quisiéramos darle la palabra en primer lugar a nuestros estudiantes que estuvieron en el seminario permanente del semestre pasado. Algunos de ellos quieren colaborar con esta conversación y entonces primero les daríamos la palabra a ellos. Intervendrían 7, 10 minutos máximo cada uno. Y luego ya daríamos la palabra a las demás personas que participan en el conversatorio y tratando de organizar y de sistematizar un poco nuestra discusión hacia el final. Entonces, bienvenidas, bienvenidos nuevamente y pues quisiera darle la palabra a Juliana en primera instancia, luego a Laura, en tercer lugar a Mateo, Mauricio posteriormente y Juan Sebastián también creo que nos tiene algo preparado. Bueno, te escuchamos, Juliana. No, muchas gracias, profe Francisco. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ahorita cuando el profe Francisco hablaba un poco de esta división que se hizo entre las llamadas ciencias duras y las ciencias blandas, entendiendo ciencias duras aquellas que se entienden desde lo empírico analítico y que tienen una comprobación física, por decirlo así, y las blandas como aquellas que no necesariamente necesitan este componente físico para estudiarlas. Y aquí es donde se encontraría la filosofía, por ejemplo. Bueno, algo de lo que cuando el profe Francisco habló de las neurociencias, algo que
me remontó mucho a una lectura que vimos durante el seminario, que era de eh, Sanguinetti, que se llama Neurociencia y Antropología, donde él hace una conexión entre lo importante que es ver la neurociencia también desde la filosofía y cómo también estas neurociencias también le aportan, perdón, tengo enferma de la garganta, también le aportan algo a la filosofía. Entonces, algo que me impresionó mucho fue que los neurocientíficos empezaron a darse cuenta de lo importante que era ver la experiencia cuando encontraron las neuronas espejo. Se dieron cuenta que que el cerebro biológicamente para conformarse, para terminar de conformarse, necesita de una vivencia con los demás, aprender de los demás, viendo a los demás, necesita de esa experiencia para poder conformarse con ellas. Era algo que me impresionaba mucho, porque era ver que incluso en las ciencias duras, llamadas ciencias duras, se necesita de algo que no es algo totalmente físico, no es algo que ellas esencialmente estudiarían. Entonces, sí, muchas gracias. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias, Juliana. Un buen aporte de eso que te ha llamado la atención de nuestras reflexiones. Quizás esas suposiciones duras, blandas, son bastante ideológicas, pero a la hora de la verdad, por ejemplo, con el caso que tú enuncias de estas investigaciones, pues se nos muestra que pareciera que no es tan tajante la división, etcétera, y que hay caminos que nos conectan. Bueno, gracias. Laura. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Tardes, ¿cómo estás? Todos, muchas gracias. Bueno, algunas reflexiones que pensamos con Juan Sebastián, que pues hicimos como nuestro trabajo final junto al seminario pasado. Primero pues van en torno un poco también ligando lo que estaba diciendo Juliana con el aporte que hace la filosofía a la lingüística cognitiva, en tanto que pues permite reconocer que no solamente somos seres que hacen uso de convenciones lingüísticas, sino que también precisamente somos seres que hacemos uso de un marco de conceptualizaciones que nos permiten, pues, que nos terminan atravesando nuestras experiencias encarnadas. Entonces nosotros lo que hicimos fue un poco presentar ese tema en el marco del paro nacional, en cómo pues el paro como una experiencia empírica que nos permitía a nosotros extrapolar pues los planteamientos de los seminarios y pues de la filosofía como tal para recoger cuestiones sobre la vivencia misma del paro, sobre las múltiples vivencias que podíamos nosotros pues ver y pues experimentar como colombianos. Entonces no sé, Sebas, ahí. Gracias, Laura. Sebastián. Sí, justamente como que ¿se me escucha bien? Sí. Sí, te escuchamos. Bienvenido. Sí, qué pena. Hola a todas y todos. Eh, em, sí, justamente lo que estábamos pensando es como que muchas veces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros nos basamos desde Lonergan para hablar del sentido común práctico y muchas veces digamos que o Lonergan el sentido común práctico lo habla muy en términos generales y la filosofía tiene mucho pues a hablar en aspectos globalizantes. Ahora, ese sentido común práctico, pues si bien Lonergan tiene muy en cuenta como el aspecto de temporal y espacial frente a ciertas circunstancias para un poco como desenmascarar de qué se trata ese sentido común práctico. Pues algo que sí, como que este trabajo que hicimos con Laura como que nos ayudó mucho también a situarnos dentro de la circunstancia del paro nacional y qué, digamos, qué tipo de espacios que fracturan ese sentido común práctico de como de nuestra cotidianidad acá en Bogotá sobre todo. em, eh,
termina por crear también espacios y sentidos, maneras de decir cosas, de nombrar también espacios, de llevar a cabo prácticas, ¿no? Entonces hablamos o mostrábamos en este texto un poco como un poco toda la reunión que hay en torno a la comida en las ollas comunitarias, los nombres que se le dan o cómo se resignifican los espacios como Portal Resistencia, Uzbekistán, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso era como un poco también aprender a situar esa experiencia que nosotros tuvimos también durante el paro en términos también filosóficos, como hacer un poco ese paralelo o ese empalme entre filosofía y como experiencia empírica también, basándonos un poco en, en la antropología, en este caso pues como en Arturo Escobar, en términos como de eso, como de prácticas, de los espacios, de etcétera, etcétera. Ujú. Gracias, Juan Sebastián, muy bien. Me llamó la atención sobre estos dos grandes aspectos de esta problemática, la experiencia vivida, históricamente situada, sentida, percibida, denominada, eh, y la relación de la experiencia con el lenguaje, ¿verdad? Y eso nos evocaba también un poco el tema de infancia de historia de Agamben, ¿verdad? Esa permanente relación con el lenguaje y lucha entre lo que se dice, lo que no se dice. Si la infancia es etimológicamente todavía no poseer el habla, pues eso no es una situación que nos tiene solamente en una determinada edad, sino que de alguna manera también nos acompaña, ¿no? La experiencia siempre está en tensión para ver cómo se la enuncia, cómo se la nombra, cómo se la denuncia también, cómo se la expresa y se la hace reconocer a través de esas aproximaciones del lenguaje que se refirió Laura y Juan Sebastián. Y estos otros aspectos también bien importantes de la ruptura de la cotidianidad y de la historia, como experiencias vividas, como situadas también localmente, pues son también objeto de nuestra reflexión filosófica. Bueno, gracias Juan Sebastián. Mateo, también puedes compartirnos un poco tu experiencia en el semestre pasado. Hola, buenas tardes a todas y todos. Buenas Bueno, tardes. pues principalmente me queda una reflexión un tanto general acerca de lo que vimos y es la reflexión por la cotidianidad, especialmente preguntándome sobre la verdad objetiva y desde cuál es el interés y la intención que se tiene al buscar o propender epistemológicamente quizás y también prácticamente una verdad, ¿no? Entonces, digamos que la parte principal de toda esta pregunta gira en torno hacia la división, digamos, de técnicas o de intereses que nosotros observamos, los cuales son el técnico instrumental, el emancipatorio, bueno, y el práctico, que mediante estos tres pues siempre se busca como intentar darle una normativa hacia lo que estamos viviendo y hacia cómo lo vivimos. Entonces yo creo que principalmente sería darle un reconocimiento hacia nuestra postura de la hora, de lo que sucede, además de, pues no solo de connotar aquello que nos favorece o que nos conviene como especie o como personas, sino también tratar de ahondar un poco más en aquello que nos interpela desde pues sí, desde lo meramente racional y no tanto desde lo instrumental. Entonces yo creo que esta parte del seminario del empirismo, bueno, de cotidianidad en realidad, fue lo que más me llamó la atención. En el texto que presentaremos con Juliana, quizás también vamos a ahondar un poco más en esa perspectiva. Ujú. Bueno, pueden pasar a ellos si ya lo tienen allí elaborado, Mateo. Sí, aquí lo tenemos.
elaborado. Bien. ¿Necesitan que los haga confitriones a alguien? Ah, Juliana, por favor, Juliana. Bueno, gracias. La metodología que vamos a usar para presentar el texto será, yo presentaré una parte y Juliana presentará la otra. Ujú. Este texto también fue desarrollado, escrito con la ayuda de Diana Gamboa, que en este momento pues no se encuentra, lastimosamente no pudo asistir, pero también le damos los créditos a ella. Muy bien, Mateo, perfecto. Pues no sé si Mauricio quiere hablar primero. Ya, ajá. Pues sí, puede que yo también tenía una pequeña reflexión y aporte con lo visto en el seminario, corto antes de ya pasar a esa presentación de texto que suena bastante interesante. Pues lo que a mí me surgió como una reflexión que me quedó muy latente, tanto pasando el seminario como después de haberlo pasado, es como la pregunta sobre en frente a qué es lo que nos encontramos nosotros que hemos pasado por la facultad y que es que parece que la condición empírica ha estado presente de manera constante en las discusiones y diálogos y bueno, en general comunicaciones que hemos tenido pues nosotros los que hemos pasado por la facultad, tanto en el ininterrumpido diálogo interno como aquel diálogo que hemos tenido dentro de la disciplina, como el diálogo externo, que el diálogo que hemos tenido pues con las demás disciplinas a través de todos estos seminarios y todos estos semestres, pues se nos ha presentado con la necesidad de buscar y tratar con esta condición empírica de la manera en la que podamos. Entonces, pues desde primer semestre ya tenemos que enfocar nuestros trabajos de alguna manera u otra tematizando esta condición. Entonces, pues el semestre pasado nos permitió un espacio que nos diera la posibilidad de vislumbrar una tematización explícita del trato de nuestra relación con esta condición, que pues terminó dándonos un buen contorno de lo que hemos estado experimentando durante todos estos semestres en la facultad y pues creo que más aún cuando entramos a las áreas para el desarrollo de la tesis. Y pues lo que terminamos observando es que parece que los datos que se nos presentan requieren que nos relacionemos con el conocimiento de tal manera que aquella noción tradicional que se traía a colación previamente de unos castillos disciplinarios llega, pues, si bien a no ser irrelevante, sí que llega a ser no lo suficientemente satisfactoria para el tratamiento con el horizonte de conocimientos que se nos presenta. Entonces, pues, esta suerte de apertura radical a este horizonte por venir nos obliga a encontrar formas de trato apto con las situaciones que nos abarcan hoy en día en donde nos encontramos. Entonces, pues echando mano a esquemas de trato con esta situación, como pues sería el de las especialidades funcionales de Lonergan, o como es la forma de trato de Kornblith y un psicologismo débil, o la postura de una epistemología naturalizada y los críticos de esta postura, pues echando mano de todas estas diferentes posibilidades de acercamiento a este horizonte abierto, sin una pretensión de reducción o de jerarquización totalizante, sino más bien con una pretensión de acercamiento de ámbito hasta analógica, logramos vislumbrar caminos pertinentes para este trato con la realidad que se nos presenta aquí y ahora, caminos que no necesariamente bueno, que requieren que no se encuentren necesariamente con las trabas de un discurso teórico sobrecargado que no permita que logremos dar algunos pasos adelante, sino que de alguna manera u otra se nos lanza a efectuar esos pasos. Entonces, pues, para hablar de muy cortamente, unos ejemplos con los que yo me encontré, digamos, ese semestre justamente el escrito que yo había trataba la pregunta de cómo podríamos realizar una defensa de la justificación de la objetividad próxima, cómo podríamos desde la filosofía intentar provisionalmente brindar un puente para desarrollar esos pasos que no necesariamente se tengan que ver trabados con diferentes discursos que puedan a veces causar mayores problemáticas en los espacios en los que nos estamos encontrando. Entonces, pues ese era un ejemplo y otro ejemplo es el que yo me he encontrado al menos en el área, que bueno, con la concientización de datos adquiridos por investigaciones empíricas, esta apertura a mí me ha llevado a reflexionar sobre las diferentes formas en las que puedo llegar a tematizar por medio de estas investigaciones empíricas
y por esta suerte de horizonte de conocimientos diversos, los peligros que afectan hoy en día a las condiciones que hacen surgir la pregunta por el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Entonces, una pregunta que no está para nada fuera del horizonte de trabajo de la filosofía. Entonces, particularmente me acerco a estos peligros tocando el tema de cómo es que la aplicación de una lógica de una tecnología en particular afecta el terreno de la posibilidad de la deliberación de un agente. Y pues para acercarme a esta situación no necesariamente me acerco a ella por medios muy, se podría decir, tradicionales, sino por medios que he necesitado de alguna manera u otra hacer que surjan por medio de una interacción con diferentes formas de conocimiento, diferentes aplicaciones o acercamientos empíricos al conocimiento. Entonces, pues me parece que en toda la experiencia que nosotros hemos trazado en la facultad siempre hay como, me parece que nos hemos dado cuenta de esta necesidad que ha surgido y que nos ha permitido progresar en este trato con esta condición empírica que me pareció en el seminario la logramos tratar desde diversos puntos y nos expresaba justamente cómo desde estos diversos puntos hemos podido avanzar, que me parece es algo bastante pertinente tocar. Gracias, Mauricio. Muy bien. Estupendas experiencias recogiendo nuestra situación en la facultad, en la carrera, en el diálogo interno y externo con otras disciplinas. Y también ese acento que le das a la búsqueda de qué vida queremos vivir y cómo podemos también manejar nosotros mismos estas otras formas de constitución de nuestra realidad, de nuestra vivencia. Y siempre pues con ese manejo que podamos darle a nuestras experiencias como tales, ¿no? Muy, muy bien tu intervención. Juliana, podemos pasar ya a lo tuyo. Sí, pues es un texto que hicimos como el semestre pasado y creo que con Mateo nos dimos cuenta que servía como un muy buen como resumen de, del seminario. Claramente deja muchas cosas valiosas por fuera, pero es un buen resumen. Pues no le vamos a leer todo de pronto para que no se aburran mucho y no vamos a tocar como puntos valiosos. Entonces, empiezo yo, perdón. Bueno, entonces voy a leer el primer pedazo. En la actualidad, así como en la antigüedad, los individuos han procurado reconocer. No, no, perdón, Mateo, mejor sigue tú que la garganta no me. Y yo digo con el otro. Bueno, qué pena. Entonces, recordarles que este texto lo desarrollamos entre Juliana, Diana y yo. Y porfa, si me escuchan, si no me escuchan, porfa, y también una disculpa por la cámara, es que el internet está un poco malo. Si no me escuchan, porfa, me avisan, se los agradecería. Y bueno, entonces también recalcar que durante la producción de este texto también hay ciertos conceptos que son un tanto pues específicos. Sin embargo, no creo que afecte demasiado a la comprensión del texto en sí, entonces no creo que sea demasiado como explicarlos, si acaso pues se explicarán en algún momento. Entonces pues procederé a comenzar. Lo titulamos Filosofía y Empirismo, ya que pues como lo mencionamos es hacia donde apuntamos, es el propósito que tuvimos al final del semestre con el seminario. Bien, en la actualidad, así como en la antigüedad, los individuos han procurado reconocer el entorno que los rodea, formulando todo tipo de juicios e intelecciones continuas, que a posteriori se convierten en métodos de entendimiento al interior de sus civilizaciones. En efecto, integran condiciones y condicionantes de vida que promulgan, de cierta forma, ilusión de la incertidumbre y las dificultades que proceden de la ignorancia.
Partiendo de Lonergan, el individuo y la comunidad están en total capacidad de dirigir sus actos a través del entendimiento reflexivo y la noción del juicio que los increpa cuando están en proceso de definir un interrogante. Conoce así el individuo mediante deliberaciones introspectivas respecto de lo extrínseco, es decir, se interpela pensando en lo externo, pero con un sentido unívoco y propio, es decir, la propia concepción de lo que tiene acerca de lo que lo rodea. Una vez que se ha anexado el juicio ideal o introspectivo, se produce la significación conceptual. Esta va primero que el juicio que le proporciona suficiencia a la acepción objetiva general. Por lo tanto, nuestra estructura cognitiva está dada en parámetros fronterizos, donde hallamos la reflexión en sí mismos, ligada siempre, perdón, Juliana, ¿por qué lo bajas tan rápido? Déjala ahí, déjala ahí. Nuestra estructura cognitiva está dada en parámetros fronterizos donde hallamos la reflexión en sí mismos, ligada siempre a la deducción, la inducción y la abducción, la razón en la inferencia lógica y las conjeturas calificativas conceptualmente, que son las bases primarias de cómo nosotros concebimos aquello que no conocemos y que nos esforzamos por conocer, y pues a través justamente de estas pequeñas integraciones cognoscentes. En consecuencia, los juicios comprenden tanto situaciones concretas como espectros abstractos de nuestra imaginación o de la existencia construida virtualmente. En efecto, o es así que subyacen unas especialidades, también organizadas por Lonergan en una matriz, en las que tomamos decisiones, juzgamos, comprendemos y experienciamos, que esta es la orientación que le da Lonergan o el ciclo que le da Lonergan hacia cómo nosotros nos dirigíamos nuestros esfuerzos para poder conocer algo. Estas alegan en la conciencia la manera en la que se interpelan los eventos, o la manera en la que reflexionamos acerca de los eventos de la realidad, y el cómo los criticamos con ciertas intenciones sensibles o intelectuales, basadas en estados cognitivos de moral y autotrascendencia, es decir, cosas como lo valioso, lo inteligible, la totalidad o lo empírico. Así pues, se articulan también a este impulso racional del ser diversas estructuras heurísticas, la clásica, la estadística, la genética y la dialéctica, que estas, si acaso en la discusión pues, se profundizarán un poco más, que están en la construcción de sistemas, tendencias, probabilidades, creatividades, que ya va ligado hacia lo de la imaginación que mencionábamos previamente, y límites de conocimiento. Todas estas funciones determinadas, especialidad que la filosofía ofrece en cuanto al campo de acción inmanente del ser humano. Entonces, así, la filosofía en sus albores emergió como un modelo de pensamiento que buscaba la comprensión de las formas fundamentales, tanto en la vida de los seres humanos como de la naturaleza. Aquí ya vamos a hacer la comparativa entre aquello pues, que acabo de mencionar y en sí la filosofía y su completa inserción a estos modelos que presentamos. De ese modo, muchos de los filósofos encargados de ejecutar dicha premisa otorgaron precedentes racionales para describir y revestir más fenómenos. Inclusive, aquellos estudios antiquísimos no se quedaron en la unicidad de la filosofía, pues siempre ostentaron un conocimiento extendido a otras ciencias como la física o la biología, permitiendo también que el conocimiento no se quede únicamente estancado en una única óptica, sino que sea flexible. Gracias, Juliana. Una disculpa por acelerarme y no darte las gracias ni pedirte el favor. Gracias por la corrección, Jennifer. Un saludo también para ti. Bien, de ese modo, muchos de los filósofos encargados de ejecutar dicha premisa otorgaron precedentes racionales para describir y revestir más fenómenos, inclusive aquellos estudios antiquísimos que no se quedaron en la unicidad de la filosofía,
pero siempre ostentaron un conocimiento extendido a otras ciencias como la física o la biología. Sin embargo, conforme al avance de la historia, la filosofía ha sido reducida elementalmente a un mecanismo de pensamiento dirigido a la teorización, theoreo, que es una raíz griega que quiere decir observar. Bueno, la raíz griega o la etimología en sí se refiere a observar, a ver, y especulación, omitiendo su carácter científico y de correlación con las ciencias exactas. Mm, Julianis, ¿puedes bajar, por favor? Sí, pues O hacemos una pausa. sí, yo creo que hasta aquí, creo que tocamos los temas importantes. Eh, sí, más o menos aquí vuelvo a sacar como este ejemplo de las neurociencias y de cómo el ver ambos lados mostró que para entender, creo que ese es un buen ejemplo para, para tomar esto de conclusión anterior, y es ver que los neurocientíficos se dieron cuenta que para ver, entender el cerebro necesitamos ver ambas partes, tanto lo empírico como las relaciones humanas, las emociones que sentimos. Entonces, esa es más o menos como una conclusión que queremos dejar. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Mateo, Juliana, que recuperaron también elementos del seminario del semestre pasado. Y creo que ya hemos entonces dado lugar a esta iniciación, dando la palabra a nuestros estudiantes en torno a sus reflexiones sobre un seminario denso que tuvimos el semestre pasado en torno a las investigaciones empíricas y sus relaciones con la filosofía, y empleando varios esquemas conceptuales. Algunos de ellos pues están muy presentes acá en la última intervención: el realismo crítico de Bernard Lonergan, el énfasis que le da a la estructura del conocimiento humano. Irreductiblemente no podemos conocer ni vivir sin la experiencia tanto interna como externa, que involucra sentimientos, afectos, sensaciones, impresiones, recuerdos, memorias, etc. Y que desde luego nos lleva de alguna manera a la necesidad de comprender, de interpretar, de conceptualizar o de explicar en otro contexto, y a través de las mediaciones del lenguaje, pues dar lugar a ese dinamismo y a esa pulsión, ese deseo de comprender que habita en los seres humanos. Y vimos también cómo el carácter inevitable e irrebasable de tener que realizar afirmaciones que hay que respaldar, justificar, explicar, eh, eh, respaldar y sostener desde luego con evidencias y razonamientos suficientes, pero no menos una estructura que nos abre a tomar decisiones, deliberaciones, a delinear caminos posibles de acción y a implementar esas acciones en las situaciones concretas. Esa irreductibilidad de lo que hacemos cuando conocemos y obramos y vivimos, pues considerada heurísticamente, pues fue una matriz importante y de la cual tenemos experiencia, ¿verdad? Y realizamos experiencias a través de ello. Por eso enfatizamos mucho la condición experiencial y operatoria de eso que hacemos cuando conocemos y vivimos, antes que una condición puramente conceptual o meramente teórica. Y también pues recogieron ustedes allí las mediaciones de las estructuras heurísticas científicas, de algún método de integración
transdisciplinario y post-interdisciplinario que también conversamos, pues tratan ustedes allí de recogerlo y puede alimentarnos también la discusión para más adelante. Bien, entonces podemos de alguna manera ya tratar de entrar en materia de cómo veríamos ya con estas apreciaciones de nuestros estudiantes, cuál es la relación y los problemas que hay entre las investigaciones empíricas y el quehacer filosófico, ¿verdad? La insistencia en romper esas divisiones entre ciencias duras y blandas, ¿verdad? La relevancia que tiene el lenguaje como agente también de la filosofía, como aporte de la reflexión filosófica también al conocimiento. Ver cómo la circunstancia histórica concreta, como fue lo vivido durante el paro nacional y cómo se rompe la cotidianidad con asuntos extraordinarios, novedosos, que también son cotidianos, no están por fuera de lo cotidiano, no hay nada por fuera de lo cotidiano. Después de la muerte, pues terminará nuestra cotidianidad, pero ya todo acontece en la cotidianidad y solo tomamos distancia relativa de esa cotidianidad cuando asumimos otro tipo de conocimientos, de disciplinas, de instituciones, etcétera. Pero recalcan también esa dimensión de cómo podemos hablar también filosóficamente desde esa experiencia vivida, histórica y cotidiana. Y a su vez, pues ha venido hacia el final esta reflexión sobre el problema de la objetividad, ¿verdad? Cómo estamos ya en esta condición empírica, cómo estamos dialogando y viviendo en relación con discursos que seguramente manejan más directamente esa condición empírica y con otros lenguajes y técnicas, pero como filósofos mantenemos un cierto horizonte abierto para conversar, para dialogar y tratar de determinar también cuál sea el valor objetivo de nuestros conocimientos, sin desprendernos, desde luego, de los vínculos que guardamos con la sociedad. Y desde luego, retomando pues algunas matrices del pensamiento realista crítico de Lonergan, que fue otro énfasis que hicimos también en el seminario. Entonces, podríamos con los demás participantes tratar de determinar otras áreas de discusión, otras maneras de enunciar las problemáticas, las vivencias, de tal forma que generemos un campo lo suficientemente amplio de problemáticas, de inquietudes, de preguntas eh, que estamos fundamentalmente para problematizar, para polemizar acá y para abrir otros horizontes de desarrollo, como mencioné al comienzo, que podrían suceder en otros encuentros posteriores, tratando de delimitar más el asunto. Entonces, podemos ceder la palabra a los demás participantes en este conversatorio para que nos den su opinión, su perspectiva frente al tema y a los problemas planteados y también frente a lo que nuestros estudiantes han compartido en la tarde de hoy. Leonardo nos dirá quién puede tomar la palabra. Pues yo creo que metodológicamente podemos utilizar la manito, esta de las reacciones. Entonces, quien quiera hablar, pues adelante. ¿En qué radicarían las dificultades de acercamiento, de comprensión entre reflexiones filosóficas y este ámbito de investigaciones empíricas, para denominarlas así, ¿no? O investigaciones que tienen que ver más con datos empíricos positivos, como es de alguna manera la misión y función que tienen muchas de las disciplinas con que compartimos nuestra facultad.
Sí, Mauricio levantó la mano. Mauricio. Um, bueno, pues una de las temáticas que me parece importante que estuvimos tratando en el seminario y que se ha generado un debate gigante alrededor es sobre el tema de la epistemología naturalizada y las problemáticas o discusiones que la conversación sobre esta forma de trato con la experiencia de los datos empíricos nos implica que tengamos. Entonces, pues algo que me pareció muy pertinente de lo que se trató en el seminario fue como no estuvimos viendo necesariamente solo la posición de la epistemología naturalizada que busca de alguna manera u otra librarse de un bagaje previo filosófico de nociones normativas sobre lo que es el conocimiento, sino que busca de alguna manera u otra aceptar una noción de epistemología naturalizada que permita que la filosofía, por un lado, trate con diferentes fuentes y diferentes formas de tratar con la información para configurar una noción de lo que es el conocimiento, pero que no trate con estos nuevos datos de una manera que sea radicalmente tendida o hacia la normatividad o hacia la eliminación de toda normatividad, sino lo que vimos fue una epistemología naturalizada que permitía un concepto mucho más abierto de lo que lograríamos categorizar como conocimiento, un concepto mucho más abarcante y mucho más, de alguna manera u otra, aceptable de las nociones que se están moviendo de lo que es el conocimiento en otras disciplinas, para que de alguna manera, por medio de retroalimentación, podamos tanto nosotros en nuestra parte de filosofía como para ellos en sus otras formas de disciplina, llámese ciencia dura o como sea que se categorice, para de alguna manera u otra formar una noción de conocimiento apta para el tratamiento con las problemáticas que nos encontramos en donde nos encontremos. Entonces, pues me parece que esa fue una problemática que nos competía mucho porque muchas veces en las áreas se nos pregunta como, bueno, pues usted, como, con qué forma de, qué conocimiento empírico, qué conocimiento investigativo está trayendo aquí que nos va a presentar. Muchas veces se nos reprocha que es un conocimiento que carece de algunas de las nociones que para las otras disciplinas efectivamente se ve como un conocimiento pertinente para postular en una tesis. Entonces, pues lo que estas nuevas formas de trato con el conocimiento nos logra entregar es una noción mucho más abierta de lo que podría categorizarse como una forma de conocimiento que sea serio y que se pueda efectivamente proponer en una suerte de espacio como un área de estudio. Entonces, sí, esa es una problemática o una temática de la relación del empirismo con el conocimiento y la filosofía que me parece bien importante. Gracias, Mauricio. Sí, eso fue un tema bien interesante y también podemos aquí tratarlo y posteriormente quizás organizarlo de manera más sistemática, ¿verdad? Alcances y límites de las epistemologías naturalizadas y, y cómo generar un horizonte filosófico también abierto a estos aportes y significativamente a nivel epistemológico y ontológico que pueda acoger esos avances y esos adelantos que nos traen estas disciplinas. Bien. Gracias, Mauricio. ¿Quién más? Santiago. Santiago, ¿cómo ves la cosa? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero hacer como bueno, la veo muy interesante. Me pareció muy chévere lo que han propuesto y quisiera hacer como unos comentarios en relación con las intervenciones y después uno más articulado propio, o tal vez se me va a intercruzar, digamos. Pero oyendo a Juliana en relación bueno, a Juliana y después a Mateo, y sobre todo con el ejemplo que ponía Juliana en relación con, con las neuronas espejo. Ahí se me vino a la mente una cuestión a la que yo mismo le traté de trabajar un poco, que tiene que ver con esa aparente objetividad en un sentido
muy laxo, no muy laxo, poco estricto de las imágenes neurofuncionales, o donde pareciera como si las imágenes esas que vemos en el cerebro coloreado fueran fotografías de lo que pasa en nuestras mentes. ¿M? Y pues recordé el artículo que yo trabajé a propósito de un artículo que escribí, ahí trabajé, recuperé algo que decía Martínez Sánchez. El artículo es Neuroimágenes y neurodisciplinas. Ujú. Insiste constantemente en que la cuestión no es tan fácil como que ahora tuviéramos una máquina para fotografiar la mente, que ahí hay una serie de problemas filosóficos, de mediaciones conceptuales fundamentales. Primero, para haber logrado esa tecnología y segundo, para poder interpretarla. ¿Mm? Entonces, me parece que suena de Ujú. manera muy, o sea, Ujú. que resuena con lo que estaba proponiendo Juliana, en términos de que ni totalmente lo uno ni totalmente lo otro Ujú. son imposibles si no están juntas. ¿Mm? O sea que esa tecnología es filosófica, así como esa filosofía que pretende pensar esas cuestiones también es tecnológica. ¿Mm? Eso me llamó mucho la atención del ejemplo que ponía Juliana, me hizo recordar ese asunto. Ahora, eso me hace pensar en otra cuestión que plantea Mauricio, y es en la facultad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la facultad, por ejemplo, donde tenemos un laboratorio en el cual se usan electrodos para mirar precisamente procesos mentales y se trata de relacionar eso con las ciencias sociales? Cuando nosotras y nosotros como filósofos sabemos que hay una serie de mediaciones filosóficas que además pueden tomar uno u otro camino y sin las cuales esa investigación y la objetividad resultante sería imposible. ¿Y cómo dialogamos con eso, no? Porque, pues desde esa perspectiva filosófica estamos poniendo problemas que allí no necesariamente son los problemas que se estudian. Ujú. Y entonces podríamos resultar un poco incómodas o incómodos, o podríamos ser acusados o acusadas de que en tanto inexpertos o inexpertas nos estamos metiendo en campos empíricos que no nos corresponden. ¿Mm? Eso me lleva, bueno, entonces eso tiene que ver con la reflexión y esto, pues yo llevo bastante tiempo trabajando sobre tecnología y sobre cuestiones relacionadas con la filosofía del conocimiento y particularmente en el desarrollo tecnológico y constantemente estoy como en esa encrucijada de miércoles y tengo que opinar filosóficamente sobre eso, veo problemas filosóficos allí, pero esos problemas como están presentados hacen parte de disciplinas científicas de las cuales yo no hago parte. ¿Cómo me meto? ¿Cómo discuto? ¿Y cómo hago para evitar esas críticas y para responder también al conocimiento de esas áreas para no necesariamente llegar como, pues como alguien que llega con ese desconocimiento y no dar papaya en términos de esa crítica, digamos? Bueno, eso en relación con lo de Mauricio. Y se me ocurría otra cuestión ahí que tenía que ver con, bueno, ya propiamente con lo de Mateo y Juliana, con la cuestión del método. Es decir, yo creo que en buena medida aquí también hay una discusión sobre el método en filosofía. Y esa discusión sobre el método en filosofía es una discusión que supone pensar también cuáles son los problemas filosóficos y qué se entiende por filosofía. Y hay varias respuestas. Y en la medida en que hay varias respuestas, entonces hay varias opciones distintas de pensar la relación entre lo experimental y la filosofía. ¿Mm? Tal vez las dos variantes más, pues más eh, enfrentadas, aunque es esquemático y a veces caricaturesco, pero podría ser aquello que responde tal vez a la filosofía analítica y aquello que suele plantearse como filosofía continental, mientras que la una pretende asumir filosóficamente problemas científicos, la otra estaría tal vez haciendo énfasis en la problematización, en la construcción, en la indagación, la reformulación o incluso la disolución de los problemas. Y eso hace que
que la filosofía experimental pueda tomar uno u otro rumbo. Y finalmente quería hablar de la filosofía experimental, pero de la filosofía experimental como ha tomado cuerpo en los Estados Unidos, sobre todo, y es como parte del contexto, como parte de eso que suele llamarse filosofía analítica, y ahí particularmente en términos de filosofía de la mente, epistemología y ética. Y consiste, aunque hay pues variantes dentro, pero consiste en el diseño de experimentos para probar intuiciones filosóficas. Y esa es otra variante más que es más estrecha de la filosofía experimental, que también es interesante. Y recuerdo que en la facultad, por ejemplo, el profesor Juan Pablo Bermúdez, con algunos de ustedes, ha planteado ejercicios de investigación entendiendo la filosofía experimental de esa forma. Entonces, esa es otra variante más. Bueno, y con eso termino. Ujú. Bien, muy relevante, Santiago, tus observaciones. Bien, los aportes que podemos hacer también a los estudios experimentales, bien, y la manera de enfocar estas perspectivas filosóficas, ¿no? Eh, si todavía cabe esa distinción analíticos continentales, qué sé yo, en fin, pero hay que abordar el tema también en términos de problemas de método en filosofía según los horizontes y eh, concepciones de filosofía que tengamos. Y desde luego el problema tan práctico y tan inmediato que tenemos, ¿no? Cómo hacer nuestros propios proyectos de filosofía de tal manera que tengan este componente experiencial justificado y respaldado, semánticamente justificado y contextualizado, pero a su vez cómo intervenir en diálogo con otras investigaciones más de otro tipo de lenguajes y de apreciaciones de la experiencia a través de instrumentos, laboratorios, mediciones, etcétera. Cómo perderle un poco el miedo a eso, cómo adquirir también habilidades al respecto y tratar de tender puentes, ¿no? Sin duda también explicitando los problemas filosóficos que hay en este tipo de aproximaciones. Eso es supremamente importante. Evidentemente habrá que ver las tácticas y las maneras de hacerlo para no resultar tan absolutamente molestos o cansones. Y viceversa, yo creo que no es tampoco excluyente el que eh, pues no tenemos esas capacidades ni tenemos por qué necesariamente adquirirlas para conversar con los científicos. No podemos dejarnos apartar, separar y mucho menos eh, eh, hacernos o que nos dejen en un grado inferior de desarrollo por el hecho de que no estemos aprendiendo este tipo de procedimientos o que no sean para nosotros usuales. Entonces creo que hay que hacer también una defensa muy importante de qué manera trabajamos los filósofos, que evidentemente no vamos a suministrar en ningún estante de feria de la ciencia un nuevo elemento de la tabla de Mendeleev, ni vamos a salir exhibiendo una variante de la ley de cuerdas o qué sé yo, porque la filosofía no tiene esa función eh, teórica y experimental. Para eso ya hay ciencias. Tenemos otro tipo de tareas y de funciones que hacer, ¿no? Pero si queda claro cuál es nuestro espacio de discusión, pues debe haber una buena colaboración. Pero tocas problemas bien importantes y que también los estudiantes mencionaron, en especial la intervención de Mauricio. Bien, ¿quién más quiere intervenir en la sesión de hoy? Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, quería aportar señalando, bueno, por un lado, el aspecto, bueno, lo que ya conozco, como mi trayectoria respecto al tema, porque creo que no estoy
como muy sumergido en esta línea porque no estuve en el permanente. Entonces, bueno, recuerdo que vimos con Juan Pablo Bermúdez un acercamiento a la filosofía experimental desde el punto de vista de las encuestas sobre pues mediciones y evaluaciones de evaluaciones morales. Entonces quería señalar eso porque creo que no lo han mencionado o pues no lo escuché. Ujú. Entonces, bueno, por un lado, mencionar pues lo interesante de ese aspecto del acercamiento experimental en, en la dimensión moral de las valoraciones. Entonces, bueno, creo que algunos compañeros sí saben más del tema, de los autores que manejan esto a fondo. Bueno, pero quería eso ponerlo en contraste con otro aspecto que yo lo llamaría la cuestión esotérica, pues, de la ciencia, ¿no? Que es el aspecto de la matemática y cómo el lenguaje matemático, pues, para este ámbito viene a ser, pues, un lenguaje que es, pues, muy misterioso, ¿no? Lleno de secretos y lleno de magia, porque es un poder desconocido. Entonces, en ese sentido, señalar que podría, o sea, que al mismo tiempo está el peligro de la tecnocracia y de cómo se utiliza el discurso matemático y científico, pues como falacia, ¿no? Como para justificar mm, pues muchas acciones políticas y económicas y, en fin, que no tienen que ver con la filosofía ni con la ciencia, sino pues con intereses. Entonces, señalar pues que ese es como otra frontera que hay que tener en cuenta para, pues como para contrastarlo y como para tenerlo en el mapa, porque creo que, pues, no sé, o sea, creo que es importante como no caer como en un engaño en ese sentido, pero pues también como entender que hay muchas oportunidades, ¿no? Como si se logran articular esos lenguajes y, Gracias, Juan Pablo. Muy bien. y creo que es una gran ayuda que necesita la academia de esos espacios. Sí, muy bien. Llama la atención sobre esta reflexión de la filosofía experimental y en torno a estos ejercicios sobre cómo hacer evaluaciones morales y se han mencionado antes las encuestas, qué sé yo, pero bien interesante esto que empezaba a trabajar el profesor Bermúdez de filosofía experimental y también todo lo que hay alrededor de las matemáticas, ¿verdad? Todos esos mitos y esoterismo que a veces se maneja eh, y que pues nos lleva a una circunstancia también de orden cultural contemporáneo, toda la mediación algorítmica de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos, etcétera, y a su vez el revestimiento que muchas veces ha tenido la matemática como expresión de exactitud, aunque nunca nos han respondido en qué decimal termina esa exactitud, pero de todas maneras es importante ese llamado de atención, de acercarnos más a una filosofía de las matemáticas que siempre ha sido muy importante a través de la historia, eh, desde muy antiguo hasta la actualidad. El ámbito de una filosofía de las matemáticas pues nos ha mostrado también relaciones muy estrechas, muy interdependientes entre filosofía y este tipo de saberes y formalizaciones matemáticas. Entonces, otro campo bien interesante para poder investigarlo más adelante con detenimiento. Bien. Listo, va Laura y después Juan Sebastián. Ujú.
Listo, bueno, gracias. Yo quería pues hacer alusión a un poco al ejercicio que habíamos hecho con Juan Pablo Bermúdez y que estaba mencionando Juan Pablo. En primer semestre, con unas compañeras, realizamos un trabajo sobre afinidad política, pensamiento lógico matemático, a partir de un abordaje teórico pues que respondía a los intereses del seminario de primer semestre. No sé, pues la profe Luisa se acuerda. Ese Sí, ejercicio fue... perfecto, perfectamente. Sí, Me Bueno, acuerdo pues ese ejercicio perfectamente. fue maravilloso porque pues Sí. nos ponía a nosotras de entrada con ejercicios y discusiones relevantes para el país y que nos permitía pues también, que nos mostraba que los límites de la filosofía con la que veníamos del colegio, con la que fue la filosofía que conocíamos, podían romperse y traspasarse y después hacer una filosofía un poco más precisamente experimental, un poco más de trabajar con población, encaminada pues a la evaluación y a las encuestas. Y pues también de ahí recalcar que eso es lo que nosotros intentamos un poco hacer cuando estamos en tesis para los y las que trabajamos con población, pues metodológicamente en nuestras tesis. Pues no precisamente con evaluaciones y encuestas, pero sí pues intentar sacar a la filosofía como de esa eh, pues muy bien hecha abstracción, pero pues ponerla como en otros puntos y a partir de un abordaje pues teórico analizar muchas cosas, que pues lo que hago yo, por ejemplo, con mi tesis o lo que hace Sebastián también en su trabajo. Voy a mencionar eso. no, magnífico. Dar a conocer esa experiencia. Sí, estupendo, Laura, muy, muy bien, muy interesante. Eh, Sí, adelante, Juan. Juan, Juan, Vale, Juan sí, Sebastián. no, pues esa experiencia con Juan Pablo también fue muy chévere en ese sentido, como ponernos en la tarea de, pues, de encuestar, ¿sí? Y que, pues aun cuando es difícil, porque pues no es como lo que uno se imagina cuando estudia filosofía, sí que ayuda mucho como a abrir un poco también, o salir como un poco también, yo lo entiendo más como lo que Laura decía, como del dogmatismo conceptual de la filosofía, y es que, pues, o sea, sí es un rollo muy bien echado, como muy cargado éticamente, moralmente, etcétera, etcétera, y que está muy bien, ¿sí? Pero un poco también o como lo que nos permitía también este seminario de filosofía experimental era como abrirnos a también A salir los- de como de esos ideales también filosóficos y ponernos en el problema de lo que acaece como cotidianamente. Quiero decir, como, uff, machica, o sea, puede que tengamos unos valores morales filosóficos muy interesantes, pero es que cotidianamente las personas moralmente están, o sea, se proyectan a la vida de una manera muy distinta. Y entonces como que ahí hay como un desfase tanto desde la experiencia como de lo que nosotros pensamos filosóficamente. ¿No? Y creo que eso es un puente muy difícil de Ujú. realizar, pero sí, como que con lo que estamos, por ejemplo, en mi caso, como con mi tesis y como con lo que está haciendo Laura, ayuda mucho también a acercarse no solamente como a otras formas de entender pues la realidad. Por ejemplo, en mi caso con la biología me ha apoyado mucho, que es como los agentes de alguna manera, independientemente del lenguaje que tengan, buscan materializar su existencia, ¿sí? Y eso es muy importante para el entorno en términos de, pues, si se materializa su experiencia y su ser, se corporiza, pues sí que nos ayuda mucho como a tener experiencias distintas. Ahora, ¿qué clase de materialización queremos tener? Y esa es un poco también la pregunta para nosotros como humanos, ¿no? Como, ¿qué están pensando las personas y cómo estamos materializando el mundo humano y junto con lo natural? Entonces, pues sí, eso ayuda mucho, en realidad ayuda mucho como a abrir otros campos, pero desde luego se crean, yo creo que también una infinidad de problemas más. Ujú. Sí, gracias, Juan Sebastián. Yo creo que en la conversación va saliendo también otro tema que estamos dilucidando y es cómo hacemos salidas de campo, trabajo de campo.
vemos a nuestros compañeros de sociología, de psicología, antropología sobre todo, tienen salidas de campo. ¿Podremos llamar nosotros cómo haríamos esas salidas de campo? ¿Qué propuestas, qué ideas habría al respecto? ¿Cómo llamamos eso? Y, y en su contenido, en sus aportes. Y también qué organización posible se le podría dar a esto. Es algo que hemos discutido también en algunas reuniones de profesores. ¿Cómo le damos una configuración para que tengamos una perspectiva propia de nuestros trabajos de campo y no simplemente pues compartamos a veces el espacio de las salidas de campo de sociólogos y antropólogos y nosotros somos allí como unos invitados un tanto mudos? ¿Qué especificidad podría tener eso? Si quieren podemos conversar al respecto para recoger opiniones, aportes. Francisco, hay una mano, Edith, ¿quiere aportar algo? Después creo que Juan y nuevamente Mauricio. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Soy egresada de 2 posgrados del externado en Derecho y estoy en Filosofía actualmente en la Universidad Industrial de Santander, en el doctorado. Entonces quería, para responder esta pregunta, comentar que una de las formas es, una de las líneas que como se está, digamos, tematizando este tema de este encuentro de hoy es, por ejemplo, con muchas de las comunidades, ¿cierto? Las comunidades étnicas, ancestrales, originarias, y hay algunos compañeros que tienen ese contacto con diferentes autoridades de allí, y por ejemplo, la primera tesis del doctorado que llevamos, la primera únicamente, fue una inmersión en una comunidad cuyo nombre no recuerdo, pero es de las 4 comunidades que quedan en la Sierra Nevada, una de las 4. Y fue sobre el concepto de justicia en los niños, niñas de esta comunidad X. Esa fue la primera tesis que se sustentó y fue precisamente de una óptica, de una posición epistemológica de la filosofía experimental. Y hay otras que hablan, que se van por el tema de la técnica, los objetos técnicos, la tecnología. Como hay otras que ya son otras posiciones, de pronto filosofía más occidental, o no, pero de todas formas ya tienen otros horizontes teóricos. Entonces, esa es una de las formas como la salida de campo, y como digo, pues tienen contacto con diferentes autoridades y piden los permisos, hacen la inmersión, tienen los autores, por ejemplo, uno de ellos trabaja, un autor, Simondón, y hace la parte del objeto técnico en una de las comunidades. Entonces hace este encuentro entre estos 2 saberes, mínimo son 2 saberes grandes. Por otra parte, está también que hoy veía que había una convocatoria de justicia para pasantías, siguen siendo virtuales, y esas pasantías pues de justicia, ustedes saben, quedan en Bogotá. Luego están pidiendo filósofos, filósofas y desde otras ciencias sociales y humanas, están pidiendo varias personas, y en las líneas que las personas se quieran inscribir, líneas de género, de medio ambiente, de... Magnífico. editorial, de escritura, bueno, de lo que sea, pero se me olvidan, pero son como unas 8 líneas de justicia. Entonces, ese es otro campo para los que de pronto estén interesados, aparte de las salidas que naturalmente la facultad y la carrera de filosofía hace. Un saludo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Edith. Muchísimas gracias y por estar en este encuentro con nosotros y hacernos partícipes de tu experiencia y tus conocimientos. Muy buen llamado de atención de cómo podemos ir encontrando esos caminos de relación con otras etnias, con otras comunidades, y también a este llamado que nos haces de las pasantías. Muchas gracias. Magnífica intervención. ¿Quién sigue? Creo que va Mauricio, después Juan. Creo que va Juan Sebastián primero, si no estoy No, mal. hágale. Okay. Bueno, pues el pequeño comentario que yo tenía también gira en torno, bueno, al tema de las salidas de campo y de la experiencia que tuvimos en ese acercamiento a la filosofía experimental, en virtud de un momento en el cual bueno, pasamos y desarrollamos una suerte de proyecto para trabajar en una salida de campo, pero había un punto que tal vez no habíamos desarrollado de una manera completamente apta o pertinente para la salida, y era de alguna manera u otra el rapport que se estaba estableciendo en la salida de campo con los sujetos al intentar
adquirir la información. Entonces, lo que veíamos era que, o bueno, lo que vieron las personas que tuvieron la oportunidad de ir fue justamente que había como una problemática, una incomodidad en simplemente llegar con una encuesta bastante, bueno, inconsecuente, que no se entendía muy bien como la razón de ella, para sacar algunas conclusiones muy importantes que nos lograban replantear la manera en que formulamos los problemas. Bueno, todos estos aportes que la filosofía experimental nos puede brindar, pero que si no, bueno, lo que nos dimos cuenta fue que si no tenemos esa suerte de paso de rapport filosófico que nos permita un acercamiento que sea pertinente, pues será difícil efectivamente explotar el potencial que la filosofía experimental puede llegar a darnos y que nos está dando en otras o en otros espacios que tienen un rapport más placentero para desarrollar este tipo de investigaciones, como lo son pues los laboratorios en donde tradicionalmente se hace esto por allá en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que pues son condiciones espaciales bien diferentes de las que nos encontramos en las salidas de campo. Entonces también ahí me parece que el reporte es uno de esos pasos que tenemos que taclear porque es una entrada que se necesita, o si no, no se puede llegar a mucho, sí. Mm. Bien, gracias Mauricio. ¿Sigo? Sí, adelante. Listo. Sí, pues bueno, yo tuve como la posibilidad de ir a 2 salidas de campo, pues del programa de geografía. En estas pues había como de todas las sociales, entonces estaba como muy nutrido de, pues, de diferentes perspectivas, ¿no? De abordar como estas situaciones, como el, pero pues a lo que voy como con las salidas es que uno, pues para uno es algo muy, muy raro, ¿sí? Como entrar en ese espacio es algo, es una sensación muy extraña porque además em, es también tener como que estar pensando en caliente lo que está pasando en ese lugar a partir de lo que a uno le van contando, ¿sí? Em, que mucho, como decía ahí, también se hace mucho trabajo con comunidades, con asociaciones, organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también es como tratar un poco de entender qué es lo que está pasando en el territorio y, y eso también es un reto muy chévere a la hora como de las salidas de campo, como porque igual sí que obviamente hay un espacio en el que se comparte como las reflexiones que hay a lo largo como de la salida, em, y a uno le toca estar como, como martillándose la cabeza tratando de entender qué es lo que está pasando ahí, pero que igual es muy chévere como tratar de responder como a querer dar o decir algo filosóficamente y que no solamente se queden como un aspecto de bien lo que podría decir, pues como, o como otras disciplinas se acercan. Eso por un lado. Y segundo, algo que yo también pues le comentaba hoy a Luisa es como em, que hay que aprovechar a los egresados, estudiantes, con tesis que tengan, por ejemplo, en campo. Y em, son ellos quienes nos pueden generar un vínculo con, como decía Edith, también con las autoridades o eh, con las poblaciones como pertinentes para ir a solo, es que solo es una cuestión también como de aprender en el lugar en donde estamos, ¿sí? Y eso ayudaría mucho precisamente también como primero a crear un vínculo como con las tesis que nosotros estamos creando y también como a ver cómo es que está jugando la filosofía en esas reflexiones eh, sobre la experiencia en los diferentes lugares del territorio en Colombia, ¿no? Creo que por ahí eso era lo único que quería decir. Ujú. Estupendo, Juan Sebastián, muy bien. Listo. Luisa, adelante, por favor, y Santiago. ¿No? Primero. Sí, yo le echo cabeza a lo que dice
Juan Sebastián. Me parece clave que indudablemente el proceso de formación que este programa de filosofía quiere en sus estudiantes es un proceso de formación en investigación, eso sin duda, y de formación en investigación en diálogo con las ciencias sociales, y eso lo tenemos que aprender a hacer. Aprender a hacer es poder usar instrumentos de medición, tanto cuantitativa como cualitativa, poder usar categorías de profundización de ciertos eventos de la antropología, de la psicología. Eso lo tenemos que hacer, y de hecho cada uno de ustedes lo está haciendo en las áreas. Lo que a mí se me ocurría pensar es que sí sería muy importante que esto que llamamos por ahora trabajo de campo tendría que estar muy relacionado con el campo o con el escenario de investigación de sus proyectos de investigación. Creo que definitivamente tiene que ver con eso, porque estoy pensando, por ejemplo, Juan Pablo que está por ahí, Laura, Mauricio, etcétera, todos ustedes tienen un escenario para empezar a hacer como una articulación con algunas categorías o con algunos conceptos filosóficos. Y tienen un escenario para pensar, ya sea la autonomía, como piensa Mauricio, o la injusticia epistémica, como piensa Laura, en fin, o los conceptos de responsabilidad ambiental, como piensa Juan Pablo. Y el asunto es que con esos conceptos se quiere ajustar un escenario. Entonces, mi propuesta, lo que le he estado echando cabeza, es que eso que se llama por ahora trabajo de campo tendría que poderse establecer con relación a esos escenarios de las tesis de los estudiantes de filosofía, que pudiéramos tener, qué sé yo, en séptimo y en octavo, 3 semanas para hacer una realización y una puesta en práctica de acercamiento a esos escenarios y hacerlo muy bien, ¿no? Hacerlo muy bien, no clases ni nada, sino hacer un trabajo de campo, un trabajo minucioso de acercamiento a esos escenarios, y que eso fuera nuestro trabajo de campo. No necesariamente de irse a otras cosas distintas, qué sé yo. Si había, por ejemplo, voy a echarte para atrás, voy a pensar en el trabajo de Marco, un estudiante nuestro que trabajó sobre arte, sobre el problema de la violencia, de la crueldad en el arte en la mitad del siglo XX en Colombia. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo de campo para indagar sobre la dimensión estética, en la dimensión estética, una categoría moral como la crueldad? No sé, cómo ir al arte, a los pintores, sí, a las restauraciones. Eso es lo que pensaba que digamos, para no tener ese sentimiento del que habla Francisco, de ser unos invitados de piedra detrás del trabajo de campo de antropólogos, etcétera. Como que el trabajo de campo nuestro estuviera más enfocado a los intereses de los escenarios de enfoque que están haciendo en sus trabajos de tesis. Pienso que por ahí se podría pensar, ¿sí? Y en ese sentido, pues invitar a Marcos a que nos cuente cómo hizo el enfoque, cómo hizo el proceso de acercarse a un campo como el del arte en la pintura, o cómo hizo, por ejemplo, ¿quién otra? La misma, nuestra querida Karen, que acaba de sustentar una tesis muy linda, cómo hace para hacer un acercamiento a la danza
y de ahí lograr un entronque con una conceptualización filosófica del cuerpo. Es que lo que hace la conceptualización filosófica es profundizar un poquito más allá o más acá de la doxa, de la experiencia inmediata, ¿sí? Y empezar a reflexionar cosas, y la teoría sí resulta aquí fundamental. No sé, es como una idea que pienso que tenemos que hacer para que no se sientan, para que los estudiantes de filosofía no se sientan tan solitarios en y tan abandonados en las áreas. No sé, esa es una propuesta que yo sugiero que la tengamos en cuenta, de que sea en función de los escenarios que tienen en sus proyectos. Que el campo sea eso, para que de paso avancen en sus trabajos, eso. Y lo segundo que quería proponer es cómo hacer en quinto semestre, antes de que entren en las áreas, hacer como una especie de preseminario de cómo se formula un problema de investigación en filosofía, de llegar como con una formulación de problemas filosóficos que se puedan articular a escenarios y a acercamientos donde podamos utilizar herramientas no solamente de la filosofía, porque está claro que no vamos a hacer solamente investigación conceptual, que también es muy legítima, ¿sí? Pero no es eso lo que hacemos nosotros aquí, no solo es eso. No sé. Luisa, me hiciste acordar. A ver, Jennifer, hágalo. Me hiciste acordar de Lucero cuando decía que De los Lucero. problemas eran comunes, pero la manera de resolverlos metodológicamente era lo que hacía la fuerza disciplinar, ¿no? Entonces, sí, podemos estar pensando todas, todos y todes sobre los zapatos, ¿no? Sobre los que se pensaba Heidegger, ¿no? Los zapatos, pero digamos la reflexión no puede ser la misma de una antropóloga, un antropólogo, una socióloga, un sociólogo, a quien se forma en filosofía, ¿no? Ahí es definitivo, empezando porque hay una responsabilidad, digamos, de tipo moral también, ¿no? Como ahí hay unos elementos fundamentales que no se lo piensan otras disciplinas o que de pronto no es su interés. La antropología le huye a la ética. Totalmente, porque eso no es lo que le interesa a la antropología, pero pues al filósofo sí. Necesitamos es describir el mundo tal como se presenta, pero ellos no se posicionan en ese lugar de volver a pensar lo prejudicativo, eso no, sino qué es lo que dice, ¿no? Y hay que expresar qué es lo que dice y cómo hay otras realidades muy interesantes allí que ponen en discusión, pues, posturas hegemónicas, ¿no? Yo creo que, pues, hay que entender eso primeramente. Y en segundo lugar, yo creo que también, y lo está diciendo una persona que hizo lo contrario, pero creo que estas tesis han funcionado y han salido muy bien porque tienen corazón, porque parten de un interés propio, ¿no? Un interés profundo, ¿no? Un interés, ya Karen con las relaciones entre la danza y la filosofía, ya Marco con el problema de la estética, y así, ¿no? Creo que cualquier problema puede desarrollarse filosóficamente. Podemos pensar sobre lo que sea, pero hay una manera, digamos, de recogernos desde la filosofía para pensar esos problemas. En esa medida creo que cualquier elemento de otra disciplina, historiográfico, no sé, arqueológico, hasta conceptual, porque por supuesto que la antropología ha construido muchos conceptos desde el final del siglo pasado, muy interesantes,
sirven para entonces apalabrar, digamos, ese problema que estamos pensando. También, digamos, no puedo evadir esa postura deleuziana de que pues, la filosofía es la creación de conceptos. Y si eso es así, pues Claro. estamos haciendo lo contrario. Estamos repitiendo los conceptos y no estamos construyendo los conceptos, ¿no? Entonces, eso significa que para poder construir conceptos, pues necesito reconocer esa realidad que parece inmediata, que está allí y que, porque finalmente los filósofos de épocas anteriores, pues se pensaban su realidad y los problemas de su presente, ¿no? Entonces, pues del mismo modo habrá que pensar los problemas del presente y construir esos conceptos. Entonces, creo que ahí vamos un poco más cerca aún hoy con las ciencias sociales, porque, digamos, todo esto que llaman categorías emergentes, ¿no? Puede ser pensadas filosóficamente, pueden ser revisadas hermenéuticamente y pueden ser ampliadas, por supuesto. Entonces, yo he visto, digamos, todo el esfuerzo que ustedes hacen, algunas estudiantes, en producir un proyecto, en hacer una investigación. Creo que les tocó, digamos, esa es la disciplina que le tocó más duro en la facultad. Mm. Creo que tienen el reto más grande Es la más difícil. porque lamentablemente, pues de pronto, voy a decirlo así, puede ser lamentablemente, pues eso que ustedes ven en las técnicas no se vuelve a ver dentro de las asignaturas, ¿no? Esa aplicabilidad, ¿no? De esas herramientas no se vuelven a ver. Sin embargo, tenemos unos marcos enormes, ¿no? El Foucaultiano, el hermenéutico, digamos, la arqueología, la genealogía, son marcos enormes para pensar cualquier problema, ¿no? La hermenéutica, la fenomenología, ¿no? Hay tanto allí. Y al contrario de coartarnos, creo que nos permiten cierta libertad. Yo creo que ahí hay que ver, digamos, los más y los menos de estas posibilidades. Por un lado, pues les toca durísimo porque pues les toca estar muy juiciosos en esas materias de técnicas generales, ¿no? ¿Sí? Y recordarlas y anotarlas, y resulta que cuando llegamos a los laboratorios desaparecieron todas esas ideas y que era una entrevista semiestructurada. ¿Y será que no es lo mismo que encuesta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces les toca más fuerte porque se olvida, ¿no? Con los semestres se olvidan esas temáticas, esas herramientas, esos instrumentos que son muy valiosos. Pero al mismo tiempo sí creo que tenemos un andamiaje enorme, ¿no? Unas posibilidades enormes. Todavía, digamos, estos filósofos del pasado siguen hablándonos y se actualizan en el tiempo. Entonces, pues es muy interesante. Sí, gracias, Jennifer, muy bien, muy importante. Sí, ese, mucho énfasis, ¿no? De ese trabajo de creación de conceptos y también el usar también la experimentación a nuestra manera, ¿no? De una significación mucho más amplia, ¿no? Es intentar algo, es poner a prueba, ¿verdad? Es tratar de ensayar algo nuevo y tendríamos que darle también esa intención a nuestras tesis, ¿no? Y de la misma manera que esa experimentación, en todas las disciplinas hay herramientas de ficción, no simplemente hacemos una mímesis inmediata de lo que acontece con un cierto realismo pictórico, no, sino que en gran medida tanto nuestro discurso como nuestras imágenes y nuestras metáforas tienen altos componentes de ficción en el buen sentido de la palabra, con pretensiones muy importantes de realidad, de verdad, de vida que estén allí presentes, ¿no? Entonces, darle también esa otra dimensión también a esas categorías emergentes y a esa creación de conceptos, ¿no? Hacer experimentaciones de nuestras lecturas, como también sugirió Luisa, para que se buscaran espacios
o se generaran espacios, escenarios, desde lo que nos proponemos en las investigaciones, en las tesis especialmente. Listo, adelante Santiago y Juan. Bueno, muchas gracias. Aclarar. Yo quería decir dos cosas. Uno, que yo recordaba inicialmente el trabajo de Juan Pablo Bermúdez con estudiantes, con Laura Camila, entre otras, como un ejemplo de esa variante de la filosofía experimental entendida en términos pues, más específicos, que es lo que se viene haciendo sobre todo en el contexto norteamericano y anglosajón. A partir de formularios y encuestas se generan situaciones experimentales donde se trabajan problemas en términos éticos, en términos epistemológicos o de filosofía del lenguaje. Pero recordaba después, o sea, y me parece que, o sea, creo que no se nos va a olvidar ese trabajo, muy interesante, pero recordaba después, muy cerca en el tiempo, esa salida de campo de la que hablaban ahora, donde salimos como filósofos y nos fuimos a intentar hablar con gente que nos imaginábamos que era filósofa como nosotros, y pues la cosa no salió tan bien, como decía Mauricio, en el relacionamiento. ¿Qué pasa ahí? Es que hay una discusión también en términos de qué es la filosofía experimental eh, afincada en la concepción misma del lenguaje, donde desde una perspectiva más científica lo que hay es que aclarar el lenguaje de la vida cotidiana, porque es confuso y opera de manera a veces complicada. Y otra que es, no hay nada de perfeccionamiento ahí en ese lenguaje del uso cotidiano. Funciona evidentemente bien y lo que hay es que tratar de entenderlo e incluso usarlo para abrir la realidad y no para cerrarla a una concepción más lógica. ¿Mm? Son concepciones distintas del lenguaje, que son concepciones distintas de la filosofía y concepciones distintas de lo que sería la filosofía experimental. Y no son tan compatibles. Pues salir a aplicar esos cuestionarios allí funcionó muy mal, digamos. Bueno, eso por un lado. También estaba pensando en lo que decía exactamente en el ejemplo que ponía Luisa de la tesis de Karen sobre la danza hindú. Eh, Esa es otra manera de entender el campo, ¿no? Y es una salida a campo en la escala más básica del territorio, que es el cuerpo. Y creo que todas y todos los que pudimos leer o escuchar el trabajo coincidiremos en que, de hecho, que no recuerdo su nombre, quien estaba de jurado, resaltó eso, ¿no? Dice, ojalá yo en filosofía, cuando estudié filosofía, hubiera podido ver un trabajo o hacer un trabajo así, que además comienza con danza, ¿no? Ese es un trabajo de campo en la escala más básica, que es el cuerpo, ¿no? Y es interesantísimo. Luego nosotros también y nosotras aportamos sobre lo que será el campo. ¿Eso qué es? ¿No? Bueno, y otra cuestión más que se me ocurría ahí es que las salidas de campo necesitan además también, como decía Jennifer, pues una reflexión sobre el posicionamiento ético y político del filósofo, ¿no? Y desde cierta concepción de la filosofía, pues eso como que no siempre se reconoce como necesario. Pero yo haría matices en relación en términos de la relación con las otras disciplinas. Yo no me atrevería a decir que los sociólogos y los antropólogos no conceptualizan. Depende también, así como pasa con la filosofía, pasa con la Yo sociología y dije que pasa con la sí, antropología. yo dije que sí, Santiago. Que hay Eh, Pero unos es bajito, conceptos el nivel es más maravillosos bajito. en la antropología que podemos hablar, que está muy bien, no le yo vamos a negar a pondría, Malz Hermós su trabajo del don, no podríamos. yo pondría matices porque incluso dentro de la facultad encontramos gente que asume la sociología en términos descriptivos y gente que no. Esa sociología descriptiva, pues es muy difícil ponerla en diálogo con la filosofía, a no ser de que uno se subordine a su paradigma. Pero te pongo el ejemplo, uno de los ejemplos más cercanos en términos de la investigación en ciencia y tecnología. ¿A quién se le ocurriría decir que Bruno Latour, por ejemplo, no
no está ahí en la filosofía. Claro, lo que pasa es que Bruno Latour es filósofo, sociólogo y antropólogo. Sí, pero así hay muchos, y muchas. Y esa es una de las formas de entender la interdisciplina que a mí me interesa. Eh, entonces, pues, pero depende de la filosofía que uno esté pensando que le interesa más, digamos, pero cuando se llega a un nivel intelectual, a mi juicio, cuando se llega a un trabajo académico de un nivel intelectual, cuando se llega al nivel de intelectual, digamos, ahí necesariamente tiene que haber filosofía y más cosas. Es lo que entiendo yo, digamos. Claro, hay cierta sociología descriptiva, estadística, por ejemplo, y solo estadística, con la cual es dificilísimo entrar a trabajar a no ser que uno se subordine a eso. Pero, pero si yo el ejercicio intelectual lo entiendo como necesariamente filosófico y más cosas. ¿Mm? Y hay muchos ejemplos, entre ellos, por ejemplo, pues ya les decía Bruno Latour, pero claro, es que sociólogo, filósofo, antropólogo, Arturo Escobar, bueno, y hay más gente, Rita Segato, bueno, muchos más, digamos. Hasta ahí dejo el comentario. No, gracias, Santiago. Listo, adelante Juan y Juan Pablo. Sí, bueno, pues, o sea, es que también como que el mismo hecho de la experiencia que tuve como en las salidas de campo de las otras disciplinas, algo que me gustó mucho y que rescato mucho de las otras disciplinas en comparación a la filosofía, es que em, ir a campo implica tener que eh, ensuciarse, o sea, quiere decir em, ser práctico, tener la experiencia precisamente de vivir aquello que está sucediendo en el lugar, ¿sí? Entonces, yo no sé, personalmente no sé, a mí me conflictúa mucho, por ejemplo, lo que decían de mostrar cómo algunos de nuestros estudiantes hicieron las tesis, ¿sí? Pues, digamos, por ejemplo, en una cosa virtual. Pues, personalmente, eso es una pregunta que se podría hacer en la misma exposición o personalmente incluso la persona. Otra cosa es experienciarlo. Otra cosa es incluso ayudar a nuestros compañeros de filosofía a realizar la práctica filosófica de la de recoger la información que esa persona necesita para su tesis, porque ahí también se necesitan manos. Entonces, a eso pensaba, como cuando estábamos pensando, por ejemplo, las salidas de campo, em, pues siento que es muy importante tener esa experiencia y que no solamente se quede en un cuento de cómo fue que lo hizo. Porque lo que tú decías, Luisa, por ejemplo, bueno, como de que nosotros podamos tener el permiso de ir a 3 semanas o 2 semanas a campo, pues eso en teoría creo que toda la facultad lo maneja, ¿sí? No sé, pues nuestro programa cómo lo maneje, no sé si es a nivel general o solo como por facultades, no sé, pero se supone que en teoría todo el mundo entiende que eso es así, que así es. Pero otra cosa es las salidas de campo que hacen las disciplinas y es un conjunto de trabajar con organizaciones, con instituciones, etcétera, etcétera, para también apoyar las tesis de los que ya van más avanzados y asimismo para que los que están en semestres más abajo se empapen, se ensucien, tengan la experiencia de estar ahí y al mismo tiempo tengan cómo saber o en qué clase de países que viven, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas de su contexto más cercano? Eso es justamente lo que yo, como yo he percibido mucho las salidas de campo o como lo que rescato mucho de las salidas de campo de las otras disciplinas. Ahora, nosotros, la pregunta es, ¿qué clase de filosofía estamos haciendo y qué clase de espacios queremos habitar? ¿Queremos seguir aquí en estas charlas o queremos poder participar en una, no sé, en una audiencia pública de una licencia ambiental? ¿Y cómo juega la filosofía ahí? Entonces, creo que eso es un poco como lo que yo quisiera decir, como ¿dónde está la filosofía en otros espacios? Más allá de los congresos, más allá de los conversatorios, etcétera, etcétera. Muy bien. Gracias, Juan Sebastián.
Bien, no sé si ya vamos de alguna manera cerrando la sesión con algunas conclusiones. Eh, pues ha estado muy rica la discusión, la conversación como tal. No teníamos un tratamiento sistemático, sino más bien queríamos ver otras dimensiones. En términos pragmáticos surgen muchas propuestas, la idea de que generemos escenarios del trabajo de campo o también los encontremos, ¿verdad? Pero que tengan que ver con nuestras tesis para que sean asumidas más vivamente desde lo que realmente queremos hacer. Desde luego, sugerencias prácticas de tratar de tematizar un poco qué entendemos por investigación en filosofía, cómo armar los proyectos de filosofía y entrenarnos también en preparar algún tipo de ensayos o ejercicios previos de qué es la formulación de un problema filosófico. Sugerencias muy concretas también de abrirnos a otros espacios y ver cómo la filosofía puede trabajar allí. Creo que este asunto es, por así decirlo, un tema muy importante que tenemos que emprender a trabajar y consolidarlo, cristalizarlo de forma más sistemática adelante. Y desde luego, pues hay problemas de fondo de qué tipos de filosofías estamos trabajando, cómo desde esas filosofías podemos dilucidar problemas de investigación, pero también podemos diseñar formas más experimentales de conocimiento, formas que de alguna manera nos permitan transformar la filosofía para que cree conceptos, cree otro tipo de relaciones, proponga otras propuestas de significación y de acción, más allá de repetición de unos cánones. Entonces, ese acento que también se le ha dado a esa valiosa experiencia con el profesor Juan Pablo de una filosofía experimental, ¿no? Otro punto que se podría destacar también de la reunión. Y desde luego, pues están otros problemas muy concretos en cómo hacer que nuestro trabajo en el laboratorio sea más significativo o en las áreas mejor y cómo tener allí un espacio propio que se nos respete y se nos reconozca y que también podamos entrar en diálogo con la manera como las demás disciplinas trabajan en esas áreas. Allí habría que reforzar también otro tipo de reflexiones y de comportamientos. Y desde luego, pues tenemos otros temas que están aquí entrelazados, la filosofía de la mente, la epistemología naturalizada, las relaciones de la filosofía con la neurofisiología, las relaciones con la biología, las relaciones con las matemáticas, ¿verdad? Las relaciones con la lingüística, con la psicología, ver cómo trabajamos también en términos de relaciones ya más explícitamente interdisciplinarias, ¿no? No solo colaborando con la construcción de otros campos de investigación en otras disciplinas, sino llamando la atención también sobre las formas de concebir las otras disciplinas, porque a veces no tienen una gran mediación epistemológica, ontológica o metodológica, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la filosofía podría abrirse espacios propios en relaciones con la sociología o con la antropología, y de una forma un poco más horizontal. Y a su vez, desde luego, pues el énfasis que nos ha puesto Edith como visitante en esta sesión también y participante, de ir también a estas comunidades y hacer una inmersión, tener esas experiencias, vivir esas experiencias con estas comunidades y tratar de sacar a la luz allí
problemáticas, pensamientos, modos de vida, nociones de justicia, nos sugiere ella específicamente desde su campo de investigación, y que desde luego se necesita mucho el trabajo de la filosofía para estas reflexiones in situ y que son bastante relevantes. Quizás habría otro tipo de idea que pudiéramos destacar para ir cerrando nuestra sesión. Pues no sin antes decir que esta fue una primera conversación muy importante en lo que se ha dicho y en lo que esperamos hacer, y quizás podamos algunos de estos temas organizarlos más sistemáticamente para llamar a ponentes expertos y discutir ya más puntualmente sobre cada una de las sugerencias que han salido en el día de hoy. Francisco, Jennifer tiene la mano levantada. Creo que... 7 en punto. Gracias, Jennifer. Por último, muchas gracias, Francisco. Por último, yo quisiera pues extender quiero convocarlas y convocarlos a participar este viernes 12 de noviembre a un diálogo de nuestro programa de filosofía, para que pensemos sobre lo que hemos logrado hasta aquí, para que pensemos sobre los límites y los alcances de nuestro programa de filosofía, para que pensemos sobre qué nos queda, qué nos falta para avanzar. Entonces, va a ser un encuentro estudiantil, ¿no? Y se va a llevar a cabo Luisa, yo no lo tengo ahora, pero habíamos dicho que iba a ser a las 4 de la tarde. Bueno, yo les enviaré por correo electrónico y por WhatsApp igualmente la invitación, pero sí, va a ser en horas de la tarde. Yo no sé si hay algún impedimento de alguna de ustedes para asistir ese día, si se cruza con alguna clase o para mover el horario, si les viene bien a las 4 de la tarde. ¿El viernes o qué día? Viernes 12 de noviembre. Ajá. Pues el último día de clases oficialmente. Nosotros tenemos clase con Francisco, Mauricio, Juan y yo en la tarde. Estamos terminando hacia esa hora, podríamos terminar un poco antes. Podríamos terminar